No importa la profesión que se tenga, no importa la actividad que desarrollemos. Cuando el alma llama, hay que estar muy atentos porque ese sentimiento que empieza a aflorar dentro de nosotros simplemente es un llamado a reencontrarnos con nuestra esencia, a cumplir un propósito, a cumplir una misión, a cambiar en muchísimas ocasiones el rumbo de esos planes que humanamente hemos establecido para poder encontrarnos con esa esencia que cuando lo logramos hacer, miles de cosas bonitas pasan, pero también momentos complejos en ese caminar para llegar a eso que sentimos que tenemos que alcanzar. Hoy la historia, el testimonio de un profesional colombiano, un hombre de la arquitectura, que siente ese llamado y empieza a vivir experiencias que son bellísimas, que nos va a dar un gusto enorme poderlo escuchar, aprender de él y también incorporar nuevo conocimiento porque nunca hemos hablado de que alguien pueda hablar con las paredes o las paredes le hablen. Le damos la bienvenida a nuestro querido invitado Ricardo, un gran abrazo, muchísimas gracias por acompañarnos. A nombre de toda esta familia le damos la más cordial bienvenida. Cristian, muchísimas gracias. Un saludo a tu comunidad, que es la mía también, porque te sigo desde hace mucho tiempo. Entonces, feliz de estar aquí, como en casa. Gracias, Ricardo. Vamos a hablar un poco de esa experiencia antes de que lleguemos a ese punto central que es muy importante. ¿Cómo así que las paredes me hablan? Esto tiene que tener un contexto. Usted es arquitecto de profesión, dedicado a su actividad, pero llega un momento en la vida en que algo sucede que empieza a cambiarle ese rumbo de esos planes que humanamente había trazado. Bueno, Cristian, entonces antes de contarte por qué soy arquitecto holístico, te voy a contar cómo fue o qué hizo despertar esa unión entre la arquitectura y la parte holística. Y yo diría que es muy sobre mis comienzos cuando era niño, cuando empiezo a percibir, ¿cierto? A percibir, digamos, energías, por decir algo, energías de luz, energías que habían a mi alrededor. Creo que tuve dos profesores muy grandes que fueron mis abuelos. Mi abuela me empezó a hablar de los ángeles y fue claramente quien me inició como en esta vida de la parte espiritual. Y empiezo a sentir, se me sentaban en la cama, me acariciaban el cabello. Y entonces, digamos que para mí crecer en la adolescencia con todo esto no fue extraño, ¿sí? No fue extraño. Eh, Luego inicio mi labor en un centro espírita, aquí en Cali, que se llama Centro Espírita La Alborada, donde estuve alrededor de 5 años y fue una experiencia maravillosa porque fue sentir esas energías por medio de mediums y empezar a hacer un trabajo de que esas energías trascendieran, de que esas almas que estaban muchas veces que no sabían que habían fallecido por accidentes o por diferentes situaciones, por apegos, pues pudieran ver la luz y pudieran de alguna manera trascender. Eso digamos que fue una formación bien interesante para mí porque me dio la sensibilidad de la energía, de saber que más allá del fin de la vida, pues hay un comienzo muy grande de otra vida extraordinaria. Y sigo en este camino, arranco mi labor como arquitecto, estuve alrededor de unos 20 años ejerciendo mi carrera y mi profesión desde el punto de vista normal, por decir así, cierto, tradicional, donde se hacen las obras, donde pasan muchas cosas, y empiezo a detectar que cuando yo me sentaba con un cliente, entonces el cliente me empezaba a contar su historia, ¿cierto? Y más allá de tener un diseño, una habitación, una casa, un estudio, entonces había una historia de vida y una energía que se quería transmitir ahí. Entonces me vuelvo como un psicólogo prácticamente a escuchar las historias de los clientes, a saber que en ese cuarto, por ejemplo, al cliente no le gustaba compartir mucho en sociedad, entonces tenía que ser un cuarto más recogido o una sala más recogida. Habían otros que les gustaba muchísimo leer, entonces tenía que ser un estudio con mucha iluminación o una zona social con mucha iluminación y empiezo de alguna manera a interactuar, ¿cierto?, con la energía del cliente y a poder visualizar
Y algo que me dio, por ejemplo, la arquitectura en los procesos terapéuticos con los que yo ayudo a los demás es poder visualizar, ver las cosas desde otro punto de vista. Y es un proceso maravilloso, Cristian, porque cuando yo lo empiezo a ver desde el punto de vista espiritual, entonces empiezo a conectar con los cuerpos, con ese cuerpo espiritual, con el cuerpo mental, con el cuerpo emocional y con el cuerpo físico. Y así como uno hace conexión espiritualmente en estos procesos holísticos, empecé a integrarlo a mi profesión. Entonces empecé a entender que el proceso de la creación era una manifestación del alma, una manifestación donde yo recibía una información y me conectaban con un cliente, donde de ahí yo lo pasaba a mi cuerpo mental y ese cuerpo mental empezaba a cerrar los ojos y a imaginarse las cosas, cómo iban a suceder, y es la capacidad que los arquitectos tenemos de poder visualizar las cosas, Claro. y empezó a abrirse ese sentido más allá de poder ver, ¿sí? Entonces empezó a abrirse el sentido superior de ese tercer ojo maravilloso que me llevó a visualizar mucho más qué era lo que quería el cliente y a imaginarme cómo eran las paredes, qué color tenían. Y me empezaron literalmente a hablar las paredes y a hablar el piso y a hablar el techo y a disponerlo de cierta manera en que yo pudiera equilibrar la energía de esa persona con la energía del entorno. Entonces, mira que fue un proceso que arrancó por el proceso espiritual, por el proceso holístico, y lo pude conjugar de esa manera, ¿sí? Empecé, digamos, en la otra etapa que siguió, a cerrar los ojos y a escuchar. Entonces, te voy a contar un caso, por ejemplo, de un Sí. centro holístico que empecé a crear, y una vez yo me senté, perdón, a ver cómo iba a ser y me senté en la tierra, cerré los ojos y me empezó a llegar información, geometría sagrada, y empecé a rayar y el centro holístico se hizo con geometría sagrada. Entonces empecé también a conectar con todas mis herramientas holísticas con las que he ayudado a muchas personas, con los cuarzos, con la radiestesia, con los olores, con los aromas, con los colores, y a poder integrar todo eso para hacer una parte armónica de ese espacio, equilibrado con los elementos de la naturaleza, equilibrado no solo con lo que había aprendido en mi formación. Yo de formación soy arquitecto y tengo énfasis en arquitectura bioclimática, por ejemplo. Entonces, digamos que sé manejar muy bien el sol, la iluminación, la ventilación, pero ahora era otra cosa más. Ahora era la energía también, ¿sí? Entonces, poder llegar a un sitio, por ejemplo, con todo respeto, sentarme, sacar mi péndulo y pedirle permiso a la tierra si me dejaba construir lo que yo quería construir, era un diálogo muy interesante porque yo era contándole, ¿sí? A la tierra, mira, yo quiero hacer esto, vamos a hacer esto, y de alguna manera la tierra contestarme, sí, puedes Qué hacer esto, maravilla. te damos permiso. Y entendí que era un proceso sagrado. Tú cuando haces una construcción nueva, tienes que pedir permiso. Y es el permiso a esa madre tierra para poder interactuar con ella, ¿sí? Muchas veces, no sé si te das cuenta que hay construcciones que son maravillosas y lujosas y en el primer aguacero se inunda, ¿sí? Y es precisamente por eso, porque no ha habido una interacción, sino que el terreno se ha de alguna manera castrado, se ha ido más allá de los límites permitidos por esa naturaleza. Entonces no hay una comunión entre la construcción y la parte del terreno, por ejemplo. Y así con el terreno toca de alguna manera pedir información al viento, pedir información al sol, y cuando nos damos cuenta de eso, es espectacular porque empiezas a interactuar con conciencia con un sitio y el Claro. sitio te va diciendo qué es lo que tienes que hacer. Es espectacular lo que le estoy escuchando, Ricardo, porque pues yo la verdad no había caído en cuenta de eso, ¿no? Poco a poco uno va aprendiendo. Ejemplo, que cuando usted va a quitarle una hoja a un árbol porque la necesita para algo, una planta, hay que pedirle permiso, hay que darle las gracias. Hasta ahí yo lo tenía perfectamente claro, pero esto que usted nos está contando es bellísimo. Vamos a construir una casa y hay que comunicarnos con la tierra, darle las gracias, solicitarle su generosidad de permitir, o sea, una conexión espiritual para desarrollar una obra humana. Eso me parece bastante interesante. Y mira, Cristian, que la explicación hasta en la física cuántica está. O sea, todos somos energía, ¿cierto? Si nosotros somos energía, pues una pared también es energía porque tiene unos átomos en forma de cristales compactos.
Entonces es comunicarse con esa misma energía. Hay personas que se comunican con los animales. Yo personalmente me comunico con las plantas y es increíble cómo lo saludan a uno y empiezan a moverse, y yo creo que tú has tenido la experiencia también. Entonces, de igual manera es comunicarse con lo que vas a hacer. Te voy a dar un ejemplo, y esto creo que en algún momento lo llamaron cibernética, pero cuando tú estás con tu energía bloqueada y te sientas al frente de un computador, muy seguramente el computador se va a bloquear o no va a haber señal, o te sientas en tu carro y no va a prender, porque es que es una extensión de la energía. Cuando yo entendí que una casa, que una oficina, que tu sitio de trabajo era la extensión de la energía que uno proyecta, digamos que empecé como a hacer un proceso de conocimiento con mi cliente para conocer su energía y poder equilibrarla con la energía del sitio donde va a estar. Esto se explica cuando tú entras a un sitio que, digamos, no tiene mucho lujo, pero te sientes muy bien, te sientes Muy bien. confortable. O al contrario, un sitio donde están con unos acabados espectaculares y quieres salir corriendo. Y es por eso, porque la energía del sitio no corresponde a la energía de la persona que lo habita. Entonces, entender esto, digamos que fue el resultado de haber iniciado con mi labor holística con ayuda de personas, ¿cierto? Con consultantes, donde empecé a manejar los chakras, donde empecé a manejar el péndulo, donde empecé a hacer por todo lo que nosotros iniciamos, ¿cierto? Por la astrología, y son herramientas que tú vas acoplando para tu profesión. Entonces, me parece excelente cuando esa conciencia se crea, porque empiezan a haber arquitectos holísticos, médicos holísticos, abogados holísticos, y de eso se trata, ¿sí? De saber que somos energía, que somos mucho más que un cuerpo físico, y que por supuesto podemos a través de nuestra profesión ser un canal también para poder despertar a los demás. Y digamos que ese es mi propósito de vida. Lo tengo claro, edificar procesos en las personas para que abran su despertar y su Sí. conciencia, y edificar sitios donde las personas puedan ser correspondientes a su energía. Se lo dije cuando lo conocí, Ricardo, me hubiese encantado conocerlo antes para que me hubiese construido mi lugar de vivienda, porque bajo esa mirada y bajo ese concepto, cuántas cosas lindas no se pueden hacer. Le hago esta pregunta, que es una pregunta muy íntima, eh, porque a veces la misma sociedad como tal no comprende estos propósitos de vida cuando se empiezan a desarrollar. ¿Ha sido fácil el camino? ¿Ha sido difícil? ¿Ha sido complejo? ¿Ha sido normal? Porque cuando uno se sale del mundo tradicional para involucrarse en el mundo espiritual, sobre todo una persona profesional como usted de la arquitectura, pues, pues uno dice, no hay mucha conciencia como para decir vamos a tener un pleno desarrollo de grandes proyectos que tengan este concepto, ¿no? Todo el mundo hace una casa como la de nosotros, que se levantan unas paredes y se le colocan unos vidrios y un techo y se acabó. Pero esto es otro concepto distinto. ¿Cómo ha sido ese proceso que usted ha vivido, Ricardo? Porque creo yo que cuando el alma hace su llamado y le hacemos caso, también nos tenemos que enfrentar a veces a momentos complejos. Te voy a parafrasear algo que escuché por ahí de una persona muy sabia, y yo creo que tú lo conoces muy bien, ¿no? Cuando el ego le incomoda, al alma te agradece. Eso lo dijiste tú. Entonces, por supuesto que es desmontar el ego, ¿sí? El ego de ser un profesional con mucha tradición, de haber trabajado con obras del Estado, de haber trabajado con clientes importantes, y de un momento a otro eso genera un conflicto. Y yo creo que a todas las personas que nos hemos dedicado a eso nos genera un conflicto, y nos llama más la atención la parte espiritual, porque es donde sentimos paz, donde queremos estar, porque de alguna manera nosotros podemos estar al servicio de los demás, y empezamos a generar división. O me quedo aquí o me voy para allá. Es que esto apenas está empezando y lo de acá me da dinero. Y empezamos, digamos, en ese proceso a polarizar. Y cuando polarizamos, entonces de alguna manera alejamos. Y hay que ser absolutamente consciente que tenemos que desmontar nuestro ego para poder integrar y de alguna manera salir a las personas a decirles que yo soy arquitecto holístico, es que yo soy un médico holístico. Y no es fácil al principio, pero tenemos la fortuna que estamos en una época donde muchas personas han empezado a hablar de esto, donde muchas personas ya no nos queman, donde muchas personas están abiertas, ¿cierto?
a entender qué es una energía. Y digamos que es el camino indicado. Es el camino indicado porque es volver a tus raíces, volver a tu energía, volver a la energía de la tierra y saber que nosotros hacemos parte de una conciencia muy grande que se llama Gaia. Entonces el camino, para resumirte, Cristian, no ha sido fácil y de hecho te agradezco muchísimo la oportunidad que me das aquí para poder hablar de esto y poder expandirlo, pero siento que es el camino indicado y siento que si nosotros tomamos conciencia de que no estamos en un sitio eh, simplemente por estar, sino que hace parte de nuestra energía, pues vamos a estar al otro lado de alguna manera y a saber que esa energía de nosotros que está proyectada en nuestra casa, poder quererla. A mí me llama mucho la atención, por ejemplo, cuando yo entro a una casa y la casa está sucia, ¿cierto? Y entonces he descubierto que hay partes de tu casa que reflejan el funcionamiento de tu vida. Y te voy a dar un ejemplo. ¿Tú quieres saber cómo está tu mente en este momento? Ve a tu closet. Ve al cajón donde guardas las cucharas y los cuchillos. Ve al cuarto de San Alejo. Porque si está en desorden, te puedo garantizar que así es como está tu mente. Entonces, todos esos lugares donde nosotros guardamos cosas, donde las echamos simplemente así y están en desorden, reflejan nuestro estado mental. La mente es maravillosa y es creadora, pero necesita estructura y necesita orden, ¿cierto? Para poder que se expanda. Entonces, es el primer diagnóstico que yo hago en una casa, por ejemplo. Está sucia, ¿qué significa eso en tu vida? Cuando yo voy por lo menos a la sala, ¿cierto? La sala es el sitio donde nosotros interactuamos, es la expansión, es la parte social. Entonces, si esa sala está sucia, si está desordenada, ¿cómo está tu vida social? ¿Cómo está tu prosperidad? Además que en la sala. Cuando yo voy a la cocina y es el sitio de alimentación, ¿cierto? Donde yo preparo mis alimentos, donde yo me nutro conscientemente y está desordenada y está sucia, entonces, ¿cómo estás alimentando a tu alma? ¿Qué pasa con esa alimentación? ¿Qué estás preparando para tu propio ser? Cuando yo voy al baño, que en el baño, cuando uno hace péndulos, cuando uno pendula esa energía, siempre está en energía negativa porque por ahí es donde se evacúa todo y tiene mucha razón, eso es lo que vamos a hacer, ¿cierto? Entonces, ¿cómo estás soltando tus apegos? ¿Cómo estás soltando cuando te bañas? ¿Cómo te limpias? ¿Cómo se limpia tu energía? Entonces, mira que hay muchísima relación. Tu habitación, por ejemplo, que es el sitio de descanso, que es cuando si tú te acuestas en tu cama, tu alma sale libremente a traer información y a alegar. Y si está desordenada, entonces, ¿cómo estás descansando? ¿Cómo es ese paso de ser material y acostarte en tu cama a dormir, a darle paso a que el alma salga y se exprese y busque la información y siga aprendiendo en su trabajo y vuelva y traiga esa información? Entonces, mira que hay muchísimas cosas y Sí, muchísimas relaciones entre Ricardo, una casa. le hago esta pregunta, porque pues, cabe entre lo que estamos conversando y además me llama mucho la atención. Nosotros llegamos a vivir a cualquier lugar, X. Compramos una casa ya construida. Pero resulta que en la construcción de esa casa hubo conflictos, peleas, discordias, eh, mil cosas, enfrentamientos dentro de la construcción, porque el uno no puso, porque el otro sí, porque esto no. Eso es energía, esa energía también queda ahí. O sea, ¿qué recomienda usted en caso de que esa energía quede ahí, hacer antes de habitar esos espacios? Mira, básicamente es como cuando tú te compras una prenda nueva, ¿cierto? Tienes que intencionar tu prenda. Si esa prenda quieres lavarla, la puedes lavar, la planchas, la luces, ¿cierto? Entonces, digamos que sí debe haber un proceso, digamos, de equilibrio energético. Y si tú entras a una casa nueva y sientes eso, es muy recomendable hacer una limpieza, ¿sí? Es una limpieza energética que se hace de muchas maneras, ¿sí? O sea, hay muchas técnicas para hacer. Se puede hacer con Reiki, se puede hacer con péndulos, se puede hacer con, bueno, colocando, por ejemplo, los vasos con agua y sal marina y vinagre en las esquinas. Entonces, yo sí recomiendo, de hecho, siempre, ¿cierto? Que alguien va a habitar una casa, así sea nueva o sea arrendada, que se haga una limpieza, porque esa limpieza lo que hace es equilibrar mi energía con ese espacio, ¿cierto? Y la segunda acción que yo siempre hago es intencionar. A partir de este momento,
habito esta casa, este es mi lugar, este es mi hogar, voy a compartir. Y yo particularmente lo que hago es armar unos escudos de protección en las esquinas. Entonces, yo trabajo, por ejemplo, con el Arcángel Miguel. Entonces, armo una cúpula de protección y los escudos son poderosos. Tú sabes que uno para proteger su energía son poderosos. Entonces, armo otro escudo con el Arcángel Chamuel. Entonces, le aplico amor a mi vivienda, ¿sí? Si de pronto sé que ahí murió alguien por alguna enfermedad, listo, hago la limpieza y activo un escudo de protección con el Arcángel Rafael. Entonces mira cómo se va interactuando o cómo yo voy cogiendo herramientas de un lado del otro para poder que esa energía tuya se equilibre con la energía del hogar y es muy importante eso, Cristian. Lo estoy escuchando, Ricardo, y vamos cayendo en cuenta, yo creo que toda la comunidad también que estamos aquí reunidos, de la importancia de tener presente esto que usted nos está contando. También, así como usted nos habla de estas experiencias, también se da en algún momento, Ricardo, que se llega a un espacio y hay espíritus que están aquí, que no me voy. Lo dijo, voy a retrocederme unos minutos atrás, cuando estábamos iniciando esta entrevista, que usted decía que en el centro espírita ayudaban a muchos seres a su trascendencia, a poder dar ese paso hacia la luz. Eso también le sucede en las casas cuando de pronto va a una remodelación, un espacio y se encuentra con alguien que está ahí y que hay que ayudarle de pronto para que permita que esa energía no afecte a sus nuevos propietarios humanos, al menos temporalmente. Por supuesto, tú sabes que en este camino de la parte espírita hay muchas veces, digamos, energías que entran fácil en solamente es abrirles un campo, abrirle la luz, hacer que entren en conciencia y se pueden ir. Como también hay muchas energías que tienen unos apegos muy fuertes y llevan mucho tiempo Sí, ahí. Y hay que respetar el proceso de cada uno, ¿sí? Me pasó, por ejemplo, en un lugar donde fuimos a hacerlo y empezaron, cuando se empezó la remodelación, a colocar trabas en todo, no salían las cosas, no salían, hasta que descubrí energéticamente que había una entidad. Pues realmente lo que hice fue explicarle a esa entidad que se estaba remodelando, porque ahí iba a vivir una familia que quería vivir en paz, le conté toda la historia y llegamos a un acuerdo, Cristian, no era el momento de irse en ese momento. Digamos que en su libre albedrío seguía sufriendo de apegos y había muchas cosas y tenía mucho miedo de irse, ¿sí? Porque en ese caso, o en ese caso específico, era una persona que la habían abandonado y murió ahí, ¿cierto? Entonces, el trabajo consciente en ese momento es explicarle a esa energía qué es lo que va a pasar ahí. Que de alguna manera viene una familia que también es de luz y que si él abre también su canal y esa familia puede irradiar esa luz, él también va a poder trascender. Entonces, mira cómo también empieza a haber un trabajo colectivo con las personas que van a llegar ahí, si llegan con una conciencia y una vibración alta, de poder ayudar, en este caso, a esa entidad, y así sucedió. Lo entendió, se hicieron unos acuerdos y al final se abrió el campo y pudo trascender. Pero sí es muy importante eso, es como detectar primero qué clase de energía hay. Yo, ¿qué hago, por ejemplo, para hacer un diagnóstico? Yo lo que hago es pendular, ¿sí? Entonces, siempre pendulo o utilizo radiestesia para ver si hay alguna energía o determinar en ese espacio cuáles son los puntos, digamos, de más baja vibración. Y en esos puntos de más baja vibración, hay veces no siempre son entidades, veces hubo algún egregor o hubo, no sé, algún desbalance energético. Entonces, lo que yo hago es, por lo menos con cuarzos, y lo he hecho muchas veces, es enterrarlos, ¿cierto? Entonces, antes de, cuando está la cimentación y antes de fundir por lo menos mi placa de piso, yo detecto cuáles son esos lugares y se siembran ahí los cristales con la intención adecuada. Es decir, si es una cocina, por ejemplo, yo siembro cristales donde toda la energía del amor, donde toda la energía de la expansión, que lo puede producir, por ejemplo, un cristal rosa, un cuarzo maestro, un cuarzo cristal, entonces pueda irradiar todo eso para que ahí se abra un portal de amor, se abra un portal de prosperidad,
¿Sí ves? Entonces es la manera como yo puedo de alguna forma ir equilibrando lo que voy detectando energéticamente. Todo lo que le estoy escuchando, Ricardo, me encanta. Me gusta mucho, yo creo que la comunidad está de acuerdo conmigo, porque vamos haciendo conciencia. Usted lo dijo hace un ratico atrás, la física cuántica ha demostrado que todo es energía. Nosotros somos energía, todo es energía. Y si logramos armonizar esa energía, podemos tener lugares que son apropiados perfectamente para nuestra vida. Como también no hacerlo, puede ser que nos complique un poco precisamente estar en esos espacios. Así es. Y no solo eso, Cristian, hay lugares que quedan equilibrados, ¿cierto? Pero mira que la misma energía desequilibrada las personas van creando egregor. Un egregor es una energía que se va acumulando básicamente por problemas, por discusiones. Entonces, por eso te digo que no es solo el espacio, sino que es una extensión de nuestra energía y tenemos que ser muy conscientes de eso, ¿sí? Este proceso, por ejemplo, yo ahora lo estoy llevando a los hogares y lo estoy llevando a las instituciones. Sí. Entonces, mi propósito, por ejemplo, ahora es que tú tengas en tu espacio, así sea en un cuarto o en mi patio, un sitio para meditar. Entonces, yo lo que hago es lo diseño presencial o a distancia, ¿cierto? Y se construye ese espacio donde tú puedas tener un momento de conexión. Nosotros andamos muy acelerados en la vida y andamos corriendo y el tiempo nos limita, ¿sí? Así Eh, es. entonces es poder al inicio del día poder reprogramarte, poder ir allá a un sitio tranquilo, que esté equilibrado con el fuego, con el agua, con la tierra, con el aire, con las plantas, donde tú te sientas bien y de alguna manera programar tu día. Vamos a arrancar así, bajar esas ondas cerebrales, ¿cierto? Esa frecuencia y poder programar nuestro día. Entonces, ese, digamos que es uno de mis propósitos, que las personas no tengan que ir a un centro de meditación, que lo puedan tener en casa, que se den cuenta que el centro de meditación está acá adentro, es usted, pero que ese es su espacio seguro, su espacio tranquilo. Y lo que te digo, se puede hacer en cualquier lugar, se puede hacer en un patio, en una habitación, en una zona social. Entonces, es adecuarlo y acompañarlo con decirle a las personas, mira, aquí hay unas meditaciones que puedes utilizar. El poder de la meditación es poderoso. Y lo he escalado un poco más a las instituciones y aquí estoy abriendo un camino que es bien importante porque, por decir algo, en una empresa hacen falta sitios, yo lo llamo sitios de emociones neutras, ¿cierto? Donde tú puedas estar en ese sitio, donde se pueda realizar una reunión incómoda. Hay veces tiene que decirle algo a tu grupo de trabajo, ¿cierto? Porque no están rindiendo, por ejemplo, muy bien o la capacidad ejecutora no está muy bien y eso se hace en una oficina reducida, pequeña, con manual adecuado. ¿Qué pasa si tú empiezas a hablarle de buena manera, si empiezas a impulsarlos, a impulsar, digamos, esa parte del liderazgo, pero en un sitio adecuado para eso, en un sitio de emociones neutras? Entonces, ese trabajo lo quiero empezar a hacer, por ejemplo, en las instituciones públicas. ¿Tú te imaginas un hospital, por ejemplo, donde los pacientes puedan tener un sitio de emociones neutras, donde puedan ir No, a relajarse genial. un rato, o una alcaldía donde se maneja tanta rapidez en las cosas y tanta energía, donde puedan tener un espacio para eso, donde puedan tener un espacio para capacitarse? Entonces, ese trabajo lo estoy intentando hacer, también acompañándolos, por supuesto, de qué es meditar. O sea, no es solo el espacio, sino también el concepto, de que ellos puedan entender que si bajan su frecuencia vibratoria o su frecuencia cerebral, perdón, y aumentan su frecuencia vibratoria, pues puede haber más productividad, ¿cierto? Claro. Eso se está empezando a utilizar muchísimo en los hospitales y hay varios hospitales en España donde, por ejemplo, están capacitando a la gente de cuidados intensivos en meditación. Entonces, mira hasta dónde llega ya el concepto de toda esta parte holística y de integración del ser, que me parece maravilloso que se esté expandiendo no solo a los terapeutas o a la parte clínica, sino a todo el mundo. A que lo que te decía al principio, un abogado pueda ser holístico y que entienda la razón de ser. Ricardo, si usted no hubiese pasado por el centro, aquí hay un retorno, vamos a ver aquí. Desde ayer nos está dando un poquito dolor de cabeza este retorno, ya parece que ya desapareció. Ricardo, si usted no hubiese pasado por el centro espírita, no habría entendido tantas cosas. Absolutamente. Cuando usted está ya viendo cómo es el manejo de la energía, cómo funciona, ¿usted cree cuando mira su vida hacia atrás,
algo y es que la vida nos va preparando a nosotros sin saberlo para algo. ¿Lo ve de esa forma? Mira, absolutamente. Yo me voy a abrir aquí con un proceso que Sí, descubrí hace poco, ¿cierto? Y es que al principio, tú sabes que uno tiene como el para qué pasan estas cosas, ¿cierto? Y descubrí que en una etapa de mi vida habían unos jefes que había mucho conflicto. En esta oficina, por ejemplo, había muchísimo conflicto. Y yo siempre era el mediador, ¿cierto? Entonces siempre era el que estaba en la mitad. Y digamos que eso me trajo un proceso donde antier pude llegar a esa misma imagen y dije, me la pillé. Ustedes lo que estaban haciendo era preparándome y todos soltaron la carcajada. Entonces mira como un proceso doloroso, que nosotros lo vemos como doloroso y como traumas, absolutamente son la preparación a lo que nosotros venimos a hacer, a nuestro propósito y nuestra misión de vida, ¿sí? Entonces, por supuesto, el centro holístico, el ser arquitecto, porque yo iba a ser psicólogo y resulté siendo arquitecto y finalmente resulté siendo psicólogo de mis clientes y me dio además, si yo no hubiera sido arquitecto, no hubiera tenido la capacidad de visualizar las cosas y llegar directo al punto y tener como también en mis consultantes esa capacidad de observación y decirles, venga, ese trauma que usted tiene, vámonos al momento, hagamos como un proceso de proyección, ¿cierto? Mírelo de una manera diferente y la sanación está en eso, Cristian, la sanación está es ver el punto de vista diferente, que ya no duela, donde tú digas, sí, tenés razón, esta persona fue mi maestro, me vino a ayudar. Entonces, es mágico cuando eso sucede, ¿cierto? Porque, claro, ha sido una interacción de todo. Y ahí es donde uno se da cuenta que hubo un acuerdo de almas con personas maravillosas, con mis abuelos, con mis papás, o con mi pareja, con todos, donde lo llevan a uno encaminadito por donde tiene que ser, a cumplir su propósito, a descubrir quién es uno y hacer su misión, lo que tiene que hacer uno con lo que es. Y eso es maravilloso cuando uno lo ve desde ese punto de vista. Ricardo, aquí hay una pregunta que es interesante para su respuesta. Dice Nancy Barrera, pero ¿cómo detectamos la baja energía? ¿Hay Ok, alguna manera en la cual, sin péndulo, sin nada, uno pueda utilizar algo como tal vez su intuición para darse uno cuenta que algo está pasando ahí? mi querida Nancy, cuando tú vas a un sitio y tú te sientes mal, ese es el primer signo, ¿sí? Cuando tú sientes algo en el estómago, cuando sientes algo en el corazón, cuando quieres salir corriendo, esa es tu energía que está recibiendo la energía del otro lado, ¿cierto? Por el contrario, cuando tú vas, voy a colocar un ejemplo, cuando tú vas a un parque, ¿cierto? Y ese parque tiene un río, tiene un lago y tiene naturaleza, ¿cómo te sientes tú? Entonces ahí mismo tu energía se abre a recibir de ese campo vibratorio en el que está. Y tú dices, me siento bien, me siento agradable. Lo mismo pasa con los espacios. Y yo les aconsejo, cuando ustedes entren en un espacio y de verdad sientan repulsión, sientan que no quieren estar ahí, activen su intuición y retírense de ahí, porque es que eh, a uno abre el campo vibratorio y si también, digamos, uno no está equilibrado, empieza a absorber de ese campo vibratorio. Entonces, más tarde entonces te vas a sentir igual o todo el día te vas a sentir igual si no, si tu energía está dispuesta a eso, ¿sí? Entonces, mira lo importante que si yo pienso que aparte del péndulo, la radiestesia, el mejor punto de diagnóstico es uno, es poder sentir. Nosotros tenemos la capacidad de tener 5 sentidos maravillosos, maravillosos porque por aquí es donde entra absolutamente toda la percepción, ¿cierto? Entonces tenemos el tacto, tenemos la vista, entonces aprendamos nosotros a ir un poquito más allá, ¿sí? A que no solo es ver, a que si yo no solo veo, sino que observo, entonces puedo activar mi clarividencia. Si yo no solo oigo, sino que escucho, puedo activar mi clariaudiencia. Y es un proceso de todos los días de ser consciente de que si me voy al parque, entonces no solo disfruto del viento y todo, sino que empiezo a ver la hojita. Y si veo la hojita, veo la hormiga. Y si veo la hormiga, veo qué está pasando y empiezo a conectar. ¿Sí? Entonces, esa es la manera donde nosotros empezamos a activar por medio de los sentidos físicos nuestros sentidos superiores. Y es muy importante porque eso nos da esa intuición de conectar, de saber esto me gusta, esto no me gusta,
es un diferenciador bien importante el momento en que tú entras y te encuentras con esa energía, entonces ya sabes, este sitio está cargado, entonces, bueno, resuelvo o actúo y de alguna manera busco un equilibrio energético y hay muchas herramientas, ¿sí? Yo utilizo, por ejemplo, la geometría sagrada también. Entonces, ¿qué significa, por ejemplo, el icosaedro, ¿cierto? Que son de los sólidos platónicos. Mira, por aquí inclusive tengo uno, te lo voy a mostrar. Entonces, mira, este, por ejemplo, para mí es un elemento de equilibrio, ¿sí? Es un icosadero y el icosadero en los sólidos platónicos representa la mente, ¿cierto? Perdón, representa el agua. Y el agua son las emociones. Entonces, cuando yo miro que una casa, por ejemplo, está propensa a tener emociones muy bajas, yo utilizo el icosadero para poder equilibrarlo. ¿Cómo me doy cuenta de eso? Por ejemplo, aparte del péndulo, la carta astral es maravillosa, porque la energía de la carta astral, pues de la carta natal, así como la aplico uno, yo la aplico también en tu casa. Listo. ¿Qué día entraste a vivir a tu casa? Aparte del momento de construcción, ¿qué día empezaste a habitar tu casa? No, pues el 13 de mayo del 2021. Hago la carta astral de ese día, de esa casa. Y ahí me doy cuenta si tiene la energía femenina en desequilibrio o es pues más poderosa su energía masculina, cómo está el elemento tierra, cómo está el elemento aire, el agua y el fuego. Entonces es una herramienta súper valiosa donde yo empiezo de alguna manera a equilibrar, ¿cierto? Sí. Con esos elementos la energía de tu hogar. Ricardo, hay una pregunta que hace Franci, dice, Ricardo, ¿qué debo hacer? He tratado de remodelar una casa y siempre hay obstáculo para ello. ¿Puede estar pasando algo? Sí, puede estar pasando algo. La casa puede que se esté resistiendo a que la remodelen. Y te lo abro en sentido ya como si la casa tuviese conciencia. ¿Qué te aconsejo yo? Hay dos cosas, ¿cierto? Primero, como a nivel de arquitectura, entabla una conversación con esa casa, ¿sí? Y dile cuál es tu propósito al remodelarla, ¿sí? Hay veces que uno remodela, por ejemplo, para darle más poder adquisitivo y poder venderla. Y eso es válido, pero tienes que hacérselo saber a tu casa. O hay veces que uno remodela para estar mucho mejor y sentirse mucho mejor de lo que estaba. Entonces, ¿cómo se siente, por ejemplo, Cristian, cuando a alguien y le va a hacer una intervención quirúrgica en una mano? Uy, pues, ¿qué me vas a hacer? Vení. O sea, ni siquiera me has explicado nada, ¿cierto? No, mira, Cristian, esto te va a ayudar a mejorar la movilidad. Ah, bueno, listo. Entonces yo soy consciente de eso. Digamos que me abro a esa parte. Lo mismo pasa con la casa. Ahora, por la parte holística, también empieza a indagar qué significa para ti la remodelación. Entonces, estás dándole una nueva energía a algún proceso en tu vida que estás pasando en este momento, ¿sí? ¿Por qué se empieza a interferir en ese proceso? Entonces, ¿cuál es tu creencia acerca de renovar tu vida o de renovar esa nueva energía? Entonces, mira como por los dos lados podemos llegar también a conclusiones y ojalá llegases por los dos, que pudieras llegar por la parte holística de tu ser y por la parte de entablar ese proceso con tu espacio. Vuelve en mi mente y me dice, lo hubiera conocido antes. Tranquilo, ábrete No, al es que universo y habrá muchas más casas. cuando usted mostró ahorita, no, no creo. Yo creo que ya está el último escenario donde viviremos el icosaedro. Así lo nombro ahorita, icosaedro. Así es. Cuando yo lo vi, lo que vi fue una silla de meditación. Claro, por supuesto. Me Por- pareció bellísimo crear una estructura donde uno pueda estar haciendo meditación ahí, en un espacio como ese, que me pareció bello. Por favor, si quiere, por favor, Ricardo, muéstrelo de nuevo. Y mientras tanto, Mira, les he colocado a todos ustedes la página web de Ricardo. Es que me parece bello. Es más, yo veo ahí esa partecita de madera que tiene, veo es la silla, donde con un cojín muy cómodo en medio de un espacio como este, para meditar sería perfecto. Les mira, he si yo colocado, trabajo, gracias, Ricardo. perdón, Cristian, te Sí, interrumpo un momentico antes de seguir. sí. Si yo a este icosadero, por ejemplo, empiezo a armonizarlo con este cuarzo, que es un cuarzo cristal, imagínate cómo se potencia esa energía de poder controlar las emociones aquí. Entonces, es empezar a coger herramientas de todo eso. Claro. He colocado la página web de Ricardo. Me nace hacerlo y me nace a ustedes invitarlo a que lo consulten. ¿Por qué? Porque yo creo que ustedes están sintiendo lo mismo que yo estoy sintiendo. Yo llevo menos de 24 horas de conocer a Ricardo,
Pero cuando uno ve a una persona, siente su energía, porque eso sí lo siento yo, y la intención y el deseo de querer ayudar, pues es una maravilla. Y si usted está pensando remodelar o construir o qué sé yo, esto no es ningún tipo de publicidad, esto es algo que me nace del corazón para decirles a ustedes, miren, aquí tenemos al frente a alguien que si tiene conciencia y tiene claridad de saber qué es lo que nosotros queremos para nuestra vida, pues qué bueno asesorarnos de alguien que sepa. Yo lo he dicho dos veces y ahora lo diré la tercera. Si yo hubiese sabido, si lo hubiese conocido, indudablemente lo hubiese traído. ¿Por qué? Por todos los conceptos que me ha dado, todos los conceptos que usted ha explicado. O sea, la luz, el aire, el sol, la energía, la protección, absolutamente todo. Porque no es lo mismo construir una casa que construir una casa con sentido, con propósito, con intención. No es lo mismo. Creo que no es igual. Sí, así es. Mira que la palabra conciencia yo la relaciono mucho y esto me lo enseñó mi maestra, con quien me formé, por ejemplo, en Crayon. La palabra conciencia viene de con conocimiento, ¿cierto? Y si yo tengo conocimiento primero en mí, yo de alguna manera ya estoy al otro lado, porque si yo sé quién soy, si yo conozco mi energía, si yo conozco cuál es el mercado espiritual que yo pude traer antes de llegar aquí a esta encarnación, pues digamos que todo de ahí para allá es reflejo de lo que yo soy. Perdón, y es el reflejo de tener abundancia, entonces es el reflejo de lo que yo soy, de tener salud, es el reflejo de lo que yo soy, y de tener mi vivienda también es el reflejo de lo que yo soy. Entonces, ser consciente o traer a la conciencia las cosas es demasiado importante, Cristian. Yo creo que esa es la base para nosotros poder evolucionar definitivamente en este juego maravilloso que estamos jugando, ¿no? Sí, esta ilusión llamada vida. Ricardo, usted hace un ratico atrás dijo, es que posiblemente la casa tiene conciencia. Explíquenos eso, por favor. Mira, una casa, vamos a colocarlo en términos prácticos, una casa está hecha por el piso, por las paredes y un techo, ¿cierto? El piso, ¿qué significa? Tu estabilidad. El piso es lo que te pone estable, los pies en la tierra, ¿cierto? Cuando una casa empieza a sufrir fracturas de piso, ¿qué significa? ¿Cómo está tu estabilidad? ¿Cierto? Las paredes significan protección, es el abrigo, pero también las paredes hacia afuera es lo que tú proyectas, es la fachada de la casa. ¿Qué pasa cuando esas paredes empiezan a tener humedades, por ejemplo? ¿Cómo está el agua en esa parte de tu protección? ¿Cómo están las emociones actuando en esa protección que tú tienes? ¿Sí? Cuando el techo le empieza a dar gorgojo, por ejemplo, el gorgojo es un animalito muy especial, ¿no? Porque el gorgojo va comiendo de adentro hacia afuera. Y cuando tú menos piensas, entonces le pones el dedo a la madera y ya hay un hueco, Sí, claro. ¿cierto? Y eso es lo que viene a explorar el gorgojo. Cómo transformarnos, por ejemplo, cómo hacer unos cambios, si estás preparado para el cambio, pero tiene que ser desde adentro. Y aquí te quiero contar, por ejemplo, una historia donde así conocí a mi pareja, ¿sí? Eh, digamos que me contactó y había unos problemas en su puerta donde ya no le cerraba y claro, cuando fuimos a ver el marco estaba lleno de gorgojo y habían unas humedades. Entonces, ante esos hechos es, claro, es imperante que lo tengas que arreglar, ¿cierto? Tienes que arreglar la humedad y todo eso, pero también tiene que haber un trabajo interno bien profundo de lo que significan las cosas. Entonces ahí las casas o digamos los espacios arquitectónicos adquieren conciencia, te están hablando, porque son el reflejo tuyo. Entonces lo que te digo, una pared que se está descascarando porque no le hacen mantenimiento, pues así está tu vida, ¿cierto? Así está tu vida. Lo que te hablaba ahora del closet, está desorganizado, así está tu vida. El techo, la parte de los desagües, sí que es importante, ¿sabes? Cuando se tapa, por ejemplo, un baño. Eso demuestra, por ejemplo, la incapacidad de nosotros de poder soltar, de poder fluir con la vida. Entonces empiezan a aparecer ese tipo de cosas como si la casa te estuviera hablando, oye, necesitas fluir, oye, préstame más atención. Eso es el significado, que se dañó la nevera, que se dañó la lavadora, que hay problemas de electricidad, por ejemplo. Entonces, ¿cómo está tu conexión? ¿Cómo está tu conexión contigo mismo? Entonces, mira que la casa sí te demuestra a ti. Es igual que el cuerpo. Cuando tú padeces de algún desequilibrio energético,
a los que muchos le llamamos enfermedades, tu cuerpo ya te ha dado 1000 avisos antes. Y te ha dicho, me dolió la cabeza, me dolió un pie, luego me dio mareo y va escalando, ¿cierto? Exactamente lo mismo es con la casa. Y en un proceso de energético, de desequilibrio físico o enfermedad, pues tú te puedes tomar un calmante y digamos que te pasó y es momentáneo. Lo mismo puedes hacer con tu casa. La reparaste y había una fisura, entonces pasaste por encima y la pintaste y ya. Pero ¿qué hay al trasfondo? ¿Qué hay al trasfondo de ese desequilibrio energético? ¿Sí? Hay una opresión, no estás sabiendo controlar tus emociones, te está sobrepasando toda esa parte del conflicto. Lo mismo pasa en la casa, exactamente lo mismo. Y se empieza a reflejar por todos lados. Y siempre que se viene uno por la ley de saturación, entonces empieza a fallar todo, como el cuerpo cuando empieza a fallar. Ay, mi querido amigo, ha sido un encuentro bellísimo. Aquí las personas están haciendo preguntas, haciendo comentarios, muy agradecidos todos, porque estamos entendiendo tantas cosas que uno pues pasa por desapercibidas, porque uno ve una casa y punto y se acabó, pero no sabemos que realmente más allá de un cemento y un ladrillo, hay algo que también tiene su energía y que nosotros se la podemos impregnar. Por eso cuando usted decía hace un ratico atrás y que yo le hacía la pregunta a Ricardo, cuando uno va a ocupar un espacio donde nunca ha estado, es decir, ya construido hace mucho tiempo atrás íbamos ocupando, la limpieza es fundamental. Ha habido, y me gustó mucho algo que usted dijo hace un momento, hace ya como buenos minutos atrás. Esos acuerdos que usted tiene o que ha hecho conversando con seres que están apegados en algún lugar. Pero me gustó como lo dijo, en lugar de hacer un montón de rituales, si podemos llamarlo de esa manera, para sacar a corretaje a ese ser de ahí, lo que usted hace es una comunicación de amor donde viene una explicación, una negociación, una seducción, si podemos llamarlo, para que ese ser entienda que no es su espacio y es el espacio de alguien. Esa parte me pareció pues de un nivel de conciencia muy alto. Esa parte la aprendí de mi formación espírita, ¿sabes? Y es que tú sabes que a una entidad no se le puede sacar a los golpes. Cuando la vibración del amor está, tú tienes que hacerle entender a esa persona o a esa entidad, ¿cierto? Que eres amor, que eres parte de él, que él es parte tuya, que somos parte de una fuente. ¿Y a quién le gusta que lo maltraten, Cristian? Mira lo que descubrió, por ejemplo, Masaru Emoto con la vibración del agua. ¿Sí? Cuando tú le das amor, las partículas y en ese microscopio que él miraba, se vuelve maravilloso. Cuando tú le das odio, mira todo lo que pasa. Entonces, de alguna manera, nosotros tenemos que dejar de fragmentar y de particionar la vida, ¿sí? Nosotros nos volvemos especialistas en una cosa, o por ejemplo, si tú ves en el área de salud, hay especialistas para todo, entonces especialista para el cuerpo, para la pierna, para el pie, para la uña, y en ese afán de nosotros especializarnos se nos olvida retroceder un poco, coger perspectiva y saber que somos un todo. Entonces, cuando somos o tenemos la capacidad de verlo desde ese punto de vista, pues se vuelve magnífico, ¿cierto? Se vuelve magnífico, magnífico porque sabes que no es una entidad que está estorbando ahí, sino que tú llegaste a ocupar un espacio que primero fue de él y que muy seguramente no se ha dado cuenta que todavía no es de él. Entonces es hacerlo, entrar en conciencia con amor para poder que de alguna manera diga, sí, tienes razón. Las personas que llegan aquí no me van a hacer daño, porque es lo que pasa casi siempre. Me van a hacer daño, me van a quitar mi lugar. Y desde esa energía del apego que están todavía ahí, entonces hay resistencia y ahí empiezan a haber miles de cosas. Yo siento que cuando nosotros tratamos todo con amor, es, es de otro nivel, ¿cierto? Cuando tú tienes una rabia y esa rabia la pasas por el Sí. amor, esa rabia se vuelve enfado. Y en el enfado yo puedo reflexionar ya. No lo tiro a la ira, sino que allá el enfado. Cuando yo tengo tristeza y la paso por el amor, entonces entiendo que estoy asimilando una pérdida, por ejemplo, y, y el corazón y el amor, digamos, es la conciencia que transforma todo. Para mí es como la única emoción existente y si todo lo pasamos por ahí, pues estamos al otro lado, ¿sí? Y no solo eso, el dinero, tu casa, tu día, hazlo por amor y vas a ver la diferencia.
Ricardo, también en países como el nuestro, que amo profundamente mi país y me siento orgulloso de ser colombiano, pero también he sido un país que ha pasado por mucha tragedia y hay muchos sectores de Colombia y seguramente en el mundo entero también los hay, en otros países, donde han ocurrido sucesos complejos, zonas especiales. En Colombia tenemos varias zonas que se han conocido precisamente por ese proceso histórico de inconsciencia que hemos venido teniendo para ir avanzando hacia un nivel de luz diferente. Esos espacios donde ha sucedido esto, Ricardo, también requiere todo este proceso. Sí, Cristian, aunque no te puedo negar que en la Tierra, por ejemplo, y cuando uno se va a la rejilla magnética de Cryon, hay nodos y hay nulos, ¿sí? Y hay puntos de luz y hay puntos de oscuridad. Yo no te puedo negar, por ejemplo, que el trabajo sería mucho más difícil en hacerlo en un sector como San Victorino, por ejemplo, en Bogotá, ¿cierto? Ajá. Donde hubo, o la calle del Cartucho que le llamaban, donde hubo tanto dolor, donde hubo tantas Sí, para entidades. información de la comunidad, fue en un sector donde había habitante de la calle, tráfico de drogas, había mil cosas, todo lo oscuro que usted se puede imaginar humanamente hablando, estaba ahí en ese sector. Exactamente. Entonces es un lugar, por ejemplo, donde yo no haría nunca una casa, ¿sí? Porque es un lugar que requiere mucho tiempo para poder restablecer su energía. ¿Qué haría yo ahí? La llenaría de naturaleza, ¿sí? Y la naturaleza es sabia y vuelve otra vez a recomponer la energía de las Ok. cosas, ¿ok? Entonces yo también tengo que empezar a detectar eso, ¿sí? En los planes de renovación se están haciendo cosas de ese tipo, ¿cierto? Entonces acaban con las mal llamadas calles donde hay habitantes de calle y todo eso, y empiezan a generar construcciones. Y sí, es muy bonito, por supuesto que cambia el sector, pero energéticamente requiere un trabajo Claro. que es importante, ¿sí? Y créeme que si en vez de hacer ese y la gente tuviera un poquito más de conciencia, hicieran un parque, entonces esa energía pues podría salir mucho más a flote, ¿no? Pasa también en las Torres Gemelas. Mira que no volvieron a construir las Torres Gemelas, ¿sí? Volvieron a hacer unos sitios donde hay una iluminación importante que simbolizan las torres y donde hay un espacio abierto y donde la misma energía necesita tiempo para poder curarse nuevamente. Pues mi amigo querido, yo estoy gratamente agradecido y sorprendido de tantas cosas bonitas que hemos aprendido hoy, que hemos nosotros despertado, a hacer conciencia, precisamente esa es la conciencia, darse uno cuenta y empezar uno a entender la importancia que tiene, no solamente la elección de un terreno, sino la forma como se hace, el permiso que tenemos que hacerlo, el diálogo, el agradecimiento, o sea, esa relación con lo ya construido para decirle, mire, esto lo vamos a hacer. Pareciera loco para quien no está en sintonía con estos temas, diría, pero hablarle a una pared. Pues claro, claro, yo cuando cambiado de vehículo le doy gracias a mi vehículo y paso y le doy así un toquecito y le digo que gracias. Y no solamente cuando lo he cambiado, de manera permanente le doy gracias. Y uno diría, pero gracias a un carro. Claro, es que es mi energía. Es energía, es gratitud, eso que emanamos nosotros y que impregnamos las cosas nuestras. Una persona cuando fallece, sus cosas, tienen su energía Así y las es. regalamos, tienen su energía. Las limpiamos antes de entregarlas o antes de recibirlas o antes de usarlas, más bien, también se pueden limpiar para que quede ahora con nuestra energía, porque como lo dijo Ricardo y lo dice la física cuántica, todo es energía. Lo que no sabemos es que viene impregnado de esa energía, si una energía de un nivel de conciencia superior, mediano, superior o alto, o un nivel de conciencia bajo. Pero todo, absolutamente todo influye. Antes de que la comunidad se vaya, les quiero pedir a todos ustedes que hagan la magia, dejen sus comentarios, sus me gustas, compartan en redes sociales. Y les voy a pedir también algo que es muy importante. Miren, este encuentro de hoy tienen que verlo miles de personas. Miles de personas. ¿Por qué? Porque si lo empezamos nosotros a desglosar todo lo que nos ha compartido Ricardo, vamos a empezar a entender que a veces por ignorancia, como sucede en todos los problemas en la vida, por ignorancia, en lugar de construir un lugar de paz, podemos construir un lugar en el cual nos vamos a complicar y no lo podemos disfrutar. Ricardo lo dijo hace un ratico atrás, una fachada muy linda, un espacio muy lindo, pero la energía no. Pues hay que empezar a hacer conciencia de esto para vivir de una forma distinta.
Ricardo, muchísimas gracias. A nombre de toda esta familia le damos las gracias. Gracias por su tiempo. Lo animamos. Podrá ser el camino difícil, pero para allá va la humanidad, hacia la conciencia. Y yo sé que hay personas que se adelantan a eso, como es su caso, de que nos muestran la posibilidad de vivir en espacios distintos con energía diferente. Mil gracias por todo lo compartido. Muchas gracias a ti, Cristian. Un saludo a la comunidad, que también es mi comunidad, vuelvo y lo repito. Gracias a Adriana, mi pareja, por insistirme tanto en que te buscara, en que te buscara. Y bueno, aquí está el resultado. Entonces, sean generadores de conciencia, muchachos. Una sonrisa, ustedes no saben lo que puede impactarle a una persona. Sean generadores de amor y de conciencia. Oh, maravilloso. Les he dejado la página web y la dejaré también anclada para que ustedes todos, los interesados, que yo, de haberlo sabido antes, como siempre utilizo esa frase, de haberlo sabido antes, pues había traído a un caleño aquí a tierra santanderiana para poder haber hecho algo más consciente, básicamente, no más bonito, más consciente, porque eso es lo importante. A todos ustedes, muchísimas gracias por su tiempo, gracias por todo su cariño y su confianza. Dios les bendiga a cada uno de ustedes en sus hogares y me despido como siempre recordándoles que por favor jamás olviden hacer de cada día de su vida el mejor día de sus vidas. Bendiciones para todos, un inmenso, inmensísimo abrazo.